tarde, nos estamos despidiendo de ya las últimas actividades que estamos realizando. Y bueno, la verdad que estuvimos dándole mucha importancia a la cuestión geopolítica y a la cuestión de las relaciones internacionales, al desarrollo económico. Para Lilita son temas muy importantes, de la mano del equipo técnico de relaciones internacionales, con Facundo Vila, estuvimos pensando mucho en estos temas. Y ahora comenzamos un ciclo en el que nos vamos a dedicar específicamente a cuestiones de desarrollo económico, de Mercosur, y también vamos a hablar de Parlasur. Por supuesto, le damos la bienvenida con unas felicitaciones grandes a Laura Sesma, que está conectada desde Córdoba. Ella fue diputada nacional por Córdoba y ahora va a ser miembro del Parlasur, ya es diputada Parlasur electa, en la lista que en su momento encabezó Lilita para las elecciones. Y entonces, bueno, le voy a dar primero la palabra a ella, pero bueno, antes también quiero agradecerle a Adrián Pérez y a Inés Romano, que están conectados. Adrián Pérez fue diputado nacional y fue diputado para la Sur en 2 oportunidades. Y Inés Romano es economista, es profesora universitaria, especialista en temas de desarrollo económico de Mercosur. Así que, bueno, vamos a estar conversando con ellos. Muchas gracias a todos por conectarse. Pueden ir volcando sus preguntas en el chat o pueden poner la manito levantada para al final de la exposición realizarla directamente. Vamos a tener una presentación tanto para Adrián como para Inés. Así que bueno, nuevamente les reitero el agradecimiento a todos, a Naiken, que va a estar haciendo la operación técnica, como siempre. Y le doy la palabra inmediatamente a Laura. Gracias por conectarte. Y a ver, yo te diría que arranques con lo que tengas ganas, pero con tus impresiones después de la elección. Bueno, te agradezco, Caro, la presentación y también al instituto la posibilidad de organizar este tipo de encuentros que son tan importantes para nuestra formación y para nuestra eh, concientización acerca de cosas que son sumamente importantes para el país, como son el comercio exterior o las exportaciones, que hay una relación directa con de esto y el Mercosur, pero también con temas tan importantes como en la lucha contra delitos internacionales como el narcotráfico, el tráfico de personas y demás. Así que bueno, la verdad que un gusto poder compartir este encuentro con Adrián, al que conozco mucho, lo considero un amigo, hemos compartido, hemos sido diputados nacionales juntos. A Inés no la conozco, pero bueno, cuento que tiene una experiencia importante en en todo este tema. Así que para mí es todo un desafío un honor que la coalición cívica me haya designado para este lugar, un honor que Lilita en su momento encabezara esta lista, que finalmente por cuestiones de salud ella renuncia. Pero bueno, voy a tratar de ser coherente con lo que hemos planteado siempre, o sea, la necesidad de hacer de estos espacios institucionales ámbitos donde podamos generar convivencia con los otros países para generar mayor comercio exterior y para luchar, vuelvo a decir, en forma articulada con otros países, porque es la única forma de luchar realmente contra delitos como el narcotráfico o el tráfico de personas. Así que les vuelvo a decir, para mí es todo un desafío y voy a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Ahora voy a escuchar con mucha atención a Adrián, que tiene, por supuesto, mucha experiencia en esto, y a Inés. Así que muchísimas gracias. ¿Hola? ¿Hola? Se escuchó bien, Laura, muchas gracias. No sé cómo sigue, Bueno. Caro. Sí, perfecto. Perfecto. Adrián, ¿querés arrancar? Muy bien. Dale, con gusto. Bueno, en primer lugar, Gracias. agradecerte, Caro, la invitación por parte del instituto, de esta posibilidad de tener esta charla con ustedes. Felicitarla, bueno, ya públicamente ahora a Laura, porque efectivamente compartimos el Congreso, es una amiga y es alguien que
una persona de valores, de principios que nos va a representar bien en el Parlasur. Así que felicitaciones, Laura. Y yo lo que diría es esto, me parece que ha sido muy interesante lo que han armado del instituto, como un ciclo que diría yo que el concepto del ciclo es la integración de la Argentina al mundo, y dentro de eso, bueno, el Parlasur como proceso de integración ineludible, digamos, si queremos integrarnos. Hoy es muy difícil pensar la integración como Estado-nación, por lo menos para algunas cuestiones, ¿no? O sea, si uno de las conversaciones, tal vez de algo de eso hablemos brevemente hoy, tiene que ver con el tratado con la Unión Europea. Es muy difícil pensar que si hubiese alcanzado un proceso de integración con la Unión Europea exclusivamente desde un Estado integrante del Mercosur, ¿no? El proceso de integración tiene como beneficio la posibilidad de tener estos avances que de otra manera hubiese sido muy difícil. Así que parto de un concepto que es que soy un defensor importante del Mercosur, más allá de que a lo largo de la charla voy a tratar de marcar cuáles son para mí las deficiencias o algunas déficits que ha tenido a lo largo de los años el Mercosur. Pero yo lo pensamos así con Inés, a ver si más o menos está bien, de acuerdo a lo que nos dijo Carlos. Teniendo en cuenta que era un ciclo, vamos a dividir la charla en dos partes. Hay una parte que es la mía, que es la más aburrida, pero que creo que es necesario para entender lo que viene, que es entender la estructura institucional del Mercosur, entender cómo funciona el Mercosur, cómo son los órganos de gobierno del Mercosur y cómo el Mercosur toma sus decisiones. Y hablar un poco de, efectivamente, cuáles son los objetivos originales del Mercosur y los objetivos que han ido quedando en el tiempo. Voy a tratar de, a ver si puedo compartir pantalla, lo voy a intentar. Acá voy. Bueno, ¿estoy compartiendo, Caro? Sí. Sí, sí. Bien. Perfecto. Bueno, yo parto de... antes quiero decir una cuestión. Nosotros empezamos en el Mercosur en el 91 con el Tratado de Asunción. En realidad hay algún antecedente que tiene que ver con el trabajo que vino haciendo en la relación bilateral entre Argentina y Brasil, Alfonsín con Sarney. Y ellos fueron, sin duda, el antecedente para lograr el Mercosur, porque pusieron como las bases de la importancia de la relación estratégica de Argentina-Brasil, de la importancia de la defensa de los valores democráticos entre Argentina y Brasil, de la importancia de que se constituya en una región de paz, ¿no? Sin posibilidad de conflicto bélico. Todas estas cuestiones hoy las damos por garantizada, pero si nosotros vamos para atrás, década del 70, etc., había posibilidad de conflicto bélico, la región no era una región sustentada en valores democráticos. Entonces, yo creo que el 80 y la relación de Argentina y Brasil fue bien importante para terminar en lo que fue el Tratado de Asunción como tratado constitutivo del Mercosur. Entonces, lo primero es esa relación Argentina-Brasil iniciada por Sarney fue clave para lo que se dio con posterioridad en el 91, que fue el Tratado de Asunción, que es el Tratado de Constitución del Mercosur, y lo otro clave fue el contexto. ¿Qué quiero decir con el contexto? Quiero decir que nosotros, a partir de la mitad del siglo XX, la sociedad internacional clásica, anclada en la categoría del Estado-nación, comienza a tener algún nivel de debilidad a partir de la globalización. O sea que a mitad del siglo XX aparece la globalización, aparece la circulación cada vez más fluida de información, de bienes, de personas, de servicios en el mundo, que esto es la globalización, y en ese contexto de globalización aparecen los procesos de integración regional, ¿no? Entonces ya no es, digamos, el Estado soberano y con algún nivel de cooperación y coexistencia entre ellos únicamente como los actores internacionales, sino que en el contexto de la globalización, esta nueva sociedad global, aparecen los grandes espacios económicos unidos por intereses económicos, por intereses políticos,
y en algunos casos inclusive delegando competencias que son propias a organismos supranacionales. Es decir, ya no era únicamente el Estado-Nación el que tenía competencia para tomar decisiones, sino que delegaba parte de esas competencias a un organismo supranacional que iba a tomar decisiones que afectaban al propio Estado-Nación. Esto no era pensado hace, digamos, antes del siglo XX, pero sí fue pensado claramente a partir del proceso de globalización. Entonces, nosotros en el año 91, voy a ser un poco aburrido tal vez, pero insisto, tenemos que entender, para entender el Mercosur tenemos que entender estas normas y cómo está constituido el Mercosur y qué es lo que rige en el Mercosur. En el 91 se firma el Tratado de Asunción, ahí nace el Mercosur, ¿no? El Tratado de Asunción que va a hacer que crea este mercado común del sur, que nunca logró ser mercado común del sur, después voy a explicar por qué, entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Y ese Tratado de Asunción es el que va a establecer cuáles son los objetivos, cuáles son las herramientas para lograr esos objetivos del Mercosur y también cuál va a ser el diseño institucional. El diseño institucional hoy ya avanzó, porque después del Tratado de Asunción vino el Protocolo de Ouro Preto en el año 94, que es el que nos va a dar la base institucional que tiene hoy el Mercosur. Hay otro instrumento importante que es el Protocolo de Olivos, porque establece el mecanismo de solución de controversias. Desde mi punto de vista es un mal mecanismo de solución de controversias, pero es el que creamos. Es un mal mecanismo, para mí hay un dato que lo define, es decir, si no, yo me acuerdo que hice un trabajo sobre solución de controversias, no sé, pero ya era, llevaba el mecanismo unos 15 años y teníamos 15 casos, es decir, teníamos casi un caso por año. No era que había tan pocos conflictos en el Mercosur. El problema era que nadie iba al mecanismo de solución de controversias, porque es un mecanismo de solución de controversias absolutamente engorroso, difícil, poco ejecutivo, etc. Pero bueno, es el que tenemos hoy. Fue sufriendo algunas modificaciones, la última fue la del Protocolo de Olivos, pero sigue siendo un mecanismo de solución de controversias con mucha debilidad y muy poco usado. Y luego está el Protocolo de Ushuaia, que tal vez no es el más importante, pero yo hago referencia a esto. Hay algunas cuestiones que ya no están en dudas en la región. Y una de las cuestiones que no están en dudas en la región tienen que ver con que es una región sostenida en valores democráticos y sostenida en la importancia de la paz y la ausencia de conflictividad bélica, por lo menos, ¿no?, entre los países que la integran. Y esto se fue construyendo a lo largo del tiempo y son pilares hoy de nuestro sistema de integración. Entonces, yo quiero plantear algunas ventajas que, digamos, que cuando se pensó el Mercosur en ese momento, se pensó como un proceso de integración que iba a traernos varias ventajas. Una era mejorar la asignación de los recursos productivos. La otra, efectivamente, era tener una escala de producción más amplia. Después, la complementariedad en la industria, es decir, más difícil lograr la complementariedad en los sectores primarios, ¿no? Somos todos productores más o menos de las mismas cosas. Pero en materia de producción industrial, originalmente, claramente, se pensó en que las industrias, la argentina, la brasilera, la uruguaya y la paraguaya, podían establecer no solamente acuerdos sectoriales, sino acuerdos de complementariedad, y potenciar de esta forma la industria de cada uno de los países. Había otro beneficio que tenía que ver con el incentivo para la inversión extranjera directa. Es decir, si nosotros somos un mercado común, que no lo somos, después voy a explicar por qué aún no lo somos, pero sí somos un proceso de integración, eso era un incentivo para la inversión extranjera, para la inversión exterior. Ya cuando una inversión de afuera venía a la Argentina, ya no estaba pensando exclusivamente en el mercado argentino.
estaba pensando en un mercado mucho más amplio que el mercado argentino. Entonces, nosotros ya habíamos pasado con la constitución del Mercosur a ser una región con 295 millones de habitantes. O sea, ya no era que el que venía a invertir a Argentina exclusivamente pensaba en el consumidor argentino, sino que estaba pensando en una región mucho mayor, en una escala mayor, que eran los 295 millones de habitantes que integraban el Mercosur. Ya no hablábamos del PBI de un Estado-nación, sino que estábamos hablando del PBI de los 4 estados, y obviamente, y esto no puede obviarse, uno de los estados que integran el Mercosur es Brasil, que es una economía mundial de gran escala y que por lo tanto le da una fortaleza importante a este proceso de integración. Entonces, yo diría que las ventajas estaban dadas por estas cuestiones que traté de poner brevemente, pero una mejor asignación de recursos productivos, una escala de producción más amplia, la posibilidad de establecer una complementación en el sector industrial, insisto, más difícil la complementariedad en los sectores primarios, pero sí en el sector industrial. Avanzamos mucho menos en estas cuestiones de lo que yo creo que podríamos haber avanzado, pero claramente era un objetivo y una ventaja que ofrecía el Mercosur. La otra, como ya dije, era el incentivo para la inversión extranjera directa a partir de un mercado ampliado, y también una ventaja en términos del consumidor, ¿no? Ya el consumidor, no solamente había una mayor escala de consumidores, sino que había un acceso a mayor cantidad y variedad de bienes y servicios, que eran los bienes y servicios que producía no solamente el Estado-Nación, sino que producía cada uno de los estados que integraban el Mercosur. Entonces, ¿cuál era el objetivo principal del Mercosur? Era propiciar un espacio común que genera una oportunidad en términos comerciales y en términos de inversión a través de la integración de las economías y de la integración de esas economías en el mercado internacional, porque luego se va a producir lo que es la relación, no solamente entre los estados-nación, sino la relación entre ya una región integrada en el marco de este proceso de integración con otras regiones. Y aparecen entonces, a lo largo del tiempo, determinados acuerdos, ya no acuerdos bilaterales, sino el acuerdo entre el Mercosur y otras regiones. Entonces, estos son los objetivos y las ventajas que se le vieron a la hora de conformar el Mercosur o el Mercado Común del Sur. Ahora, yo diría que este Mercado Común del Sur tuvo 3 facetas, 2 facetas, y 3 en términos de lo que se pensaba que iba a ocurrir y nunca ocurrió. Es decir, al Mercosur se lo pensó al principio como una zona de libre comercio, luego como una unión aduanera y finalmente iba a ser un mercado común. Entonces, ahí estamos con la distinción de cómo se pensó el Mercosur. ¿Cuándo hay zona de libre comercio? Bueno, hay zona de libre comercio cuando los países deciden conformar una zona que, digamos, avanza con la eliminación de los aranceles y las restricciones entre los países que integran la zona. Es decir, los países que integran el Mercosur, entre ellos, dejan de tener barrera arancelaria, dejan de tener aranceles y barreras pararancelarias, para facilitar así la circulación de bienes y servicios entre los países que integran el Mercosur. Cada país, en el caso de la zona de libre comercio, mantiene su nivel arancelario para afuera, es decir, los terceros sí pagan, tienen la barrera arancelaria, sí pagan el arancel, y cada país conserva la facultad de establecer su nivel arancelario. Entonces, para afuera,
Uruguay tenía determinado nivel arancelario para los productos, Argentina tenía otros, Paraguay tenía otro, pero en el comercio intra-Mercosur el arancel era cero, ¿sí? O sea que Argentina lo que le vendía a Uruguay, a Paraguay, ahí tenía arancel cero. Los terceros pagaban arancel, y ese arancel difería en función de por qué estado, por qué país ingresaba el producto, porque cada país conservaba su arancel externo, ¿sí? Esta fue la primera etapa. Se pensó, digamos, por lo menos del 95 al 2006, más o menos puede que Inés tenga mejor los datos, pero se pensó como una primera etapa. Obviamente Inés siempre me dice, nunca terminamos de ser una zona de libre comercio, ni aún hoy, porque hay excepciones. Y yo le digo, bueno, pero son pocas las excepciones, porque es el sector automotriz, el azúcar, sí, me dice, pero el sector automotriz explica gran parte, es un sector muy importante que explica gran parte del comercio en la región, con lo cual están como excepción un sector que es muy potente en términos del desarrollo comercial. Pero la primera etapa fue una zona de libre comercio, eliminación de aranceles y de restricciones no arancelarias entre los países que integraban el Mercosur, pero cada cual mantenía su nivel arancelario fuera del Mercosur, ¿sí? Después vino una etapa de unión aduanera, que es lo que somos hoy. Tampoco es perfecta, porque hay muchos productos que están exceptuados de esta unión aduanera. ¿Qué quiere decir la unión aduanera? Quiere decir que los países entre sí eliminan todos los obstáculos existentes en términos de aranceles y en términos de barreras no arancelarias para facilitar la circulación de bienes y servicios, para decirlo más llanamente, es arancel cero entre los productos que circulan entre Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, porque ahí intrazona no hay arancel, ¿ok? Pero ya los países no tienen cada cual, no es que cada cual fija su nivel arancelario para afuera, sino que hay un arancel externo que es común. O sea, extra zona, el mismo nivel arancel. No importa si el producto va a ingresar por Uruguay, por Paraguay, sino que el nivel arancelario es común, ¿sí?, para todos los estados que integran el Mercosur. Insisto, hoy somos una unión aduanera, hoy somos una aduanera imperfecta porque hay productos que están exceptuados, y sí, en el marco de esa unión aduanera hay una libre circulación hacia adentro del Mercosur, pero también con excepciones en algunos sectores, como mencioné anteriormente, como es el sector agrícola, el sector automotriz o el sector azucarero, que son excepciones. Nunca logramos ser lo que originalmente los tratados proponían que íbamos a hacer, que era un mercado común, en donde ya no solamente hay libre circulación de bienes y servicios, sino que existen coordinación de políticas macroeconómicas, en algunos casos coordinación de políticas fiscales, monetarias, etc. O sea, esta idea original del mercado común del sur planteaba originalmente como objetivo no solamente la eliminación de los derechos aduaneros y las restricciones no arancelarias para permitir la libre circulación de mercancías, etc., sino que era más ambicioso y planteaba la posibilidad de la construcción de un verdadero mercado común, con política comercial común, con políticas coordinadas en materia de producción, de materia de agricultura, fiscal, monetaria, la coordinación insisto, para tener políticas productivas, digamos, coordinadas, e inclusive la armonización de la legislación en la medida en que fuera necesario. Todo esto, obviamente, en el concepto de que los estados iban a ir de alguna manera cediendo algo de su soberanía en pos de este proceso de integración que era beneficioso para el conjunto. O sea, cedía parte de mi soberanía o cedía parte de mis competencias en pos de la coordinación, de la coexistencia y
a fines de que el conjunto también terminaba redundando en un beneficio para cada uno de los estados integrantes. El Mercosur, entonces, tenía también y tiene personería jurídica propia, por eso es que el Mercosur tiene capacidad para firmar convenios, tratados, etc. Voy para atrás porque esto, bueno, esto lo plantea, cuando nosotros leemos los tratados, vemos los objetivos del mercado común, la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos. Me perdí un poquito. Bueno, también el establecimiento de un arancel externo común, ¿sí? La adopción yo no logro ver porque los veo a ustedes y no veo la pantalla, pero se entiende que... bueno, el establecimiento de un arancel externo común, la adopción de políticas, la coordinación con los estados, en las políticas macroeconómicas, sectoriales entre los estados. Como decía anteriormente, la posibilidad de coordinar políticas en materia fiscal, monetaria, productiva, industrial, y el compromiso de los estados de armonizar legislaciones en la medida en que fuera necesario. Todos estos eran objetivos del mercado común. Nunca llegamos a ser un mercado común, insisto. Vieron que anteriormente hablé de los 3 estadios, zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común. Nosotros nos quedamos en una unión aduanera y ni siquiera, porque insisto, somos una unión aduanera imperfecta con varias excepciones. Y además con excepciones con contrariedades, porque precisamente el esquema de gobierno que tenemos, perdón, ya me voy a apurar, Inés, porque el esquema que tenemos es un esquema intergubernamental y hace que 2x3 tengamos tironeos hacia adentro. Nosotros queremos ser una unión aduanera perfecta, pero resulta que Uruguay quiere volver al estadio de ser una zona libre de comercio, porque quiere... Entonces, esas tensiones en un contexto en donde las decisiones se toman sí o sí por consenso, hacen que realmente sea, en muchos casos, difícil poder avanzar, ¿sí? Entonces, avanzo con esto, que va a parecer tedioso, pero va a servir para lo que viene. Yo creo que yo no creo que nosotros tengamos hoy capacidad de cambiar el diseño institucional que tiene el Mercosur. No hay capacidad. Pero sí quiero que lo tengamos en claro, porque el diseño institucional del Mercosur también explica algunas de las razones por las cuales nosotros no avanzamos y por qué es tan difícil tomar decisiones. Nosotros tenemos en la estructura institucional del Mercosur como organismos que toman decisiones el Consejo del Mercado Común y el Grupo del Mercado Común. Después está el Parlasur, que integra a Laura, pero que no toma decisiones. Y tenemos un sistema de solución de controversias, no me voy a detener en esto, pero sí decirle que es un sistema de solución de controversias que funciona bastante mal. Pero déjeme detenerme primero en los 2 órganos que sí toman decisiones en el Mercosur. El primero es el Consejo de Mercado Común. ¿Sí? Este Consejo de Mercado Común, que es el órgano superior del Mercosur, es la conducción política del Mercosur, es el que toma las decisiones importantes en el Mercosur, está integrado por los ministros de Economía y el ministro de Relaciones Exteriores de los países, y toma decisiones de la única manera que se pueden tomar decisiones en el Mercosur, por consenso. Hay una leve diferencia entre el consenso y la unanimidad, y la voy a explicar, que es esta. Para tomar una decisión en el Mercosur, cada estado tiene un voto. Cada estado pesa lo mismo, tiene un voto. ¿Sí? Ahora, para que se tome una decisión, los 4 estados tienen que estar presentes. Y no puede haber oposición de ningún estado. O sea, si hay oposición de un estado, ya no hay decisión. Algunos dicen, bueno, puede no haber unanimidad. Es cierto, puede no haber unanimidad porque hay una diferencia sutil entre el consenso y la unanimidad. Puede ser que 3 decidan avanzar con una decisión y uno se abstenga. Esa abstención, ¿sí?
no es una oposición y por lo tanto se considera que hay consenso. Es muy difícil que esto ocurra, porque en general las decisiones son por unanimidad. O sea, los 4 países estuvieron presentes, los 4 países se pusieron de acuerdo, hay decisión. Los 4 países estuvieron presentes, uno no estuvo de acuerdo, no hay decisión. Así funciona el sistema intergubernamental del Mercosur, que estaba bien para una primera etapa, que para como estaba la cosa hoy está bien, pero que difiere bastante de los organismos que tienen organismos supranacionales, como la Unión Europea, en donde no importa si hay uno que no está de acuerdo, porque las decisiones se toman por mayoría. ¿Sí? Por eso no tenemos el sistema de la Unión Europea, tenemos un sistema intergubernamental. Los 4 tienen que estar presentes, los 4 tienen que estar de acuerdo. Por eso las decisiones han sido lentas, sobre todo porque hemos tenido mucha diferencia política entre los ejecutivos de los estados. Y también decir que lo que pesa son los ejecutivos del estado. Si el órgano de decisión es el presidente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el ministro de Economía, que son los que toman decisiones en el Mercosur, bueno, si sos otra cosa, si sos, digamos, parlamentario, sos congresista, sos lo que sea, bueno, tenés que saber algo. Vas a poder tener algún nivel de influencia, sí, mínimo, porque la decisión está acá, en el Consejo de Mercado Común, y el Consejo de Mercado Común está integrado por los ejecutivos, un Estado, un voto, así funciona. Bien, y voy al otro. El Grupo de Mercado Común, que es el otro organismo que también tiene facultad decisoria, tiene facultad de iniciativa y facultad decisoria. Está formado por 17 miembros, los ministros de Relaciones Exteriores, de Economía, el Banco Central. Y a su vez, este Grupo de Mercado Común tiene la posibilidad de conformar subgrupos. Hay muchos subgrupos, no los recuerdo, pero se han conformado distintos subgrupos de política industrial, aduanera, comercial, etc. Este grupo, grupo de Mercado Común también tiene capacidad o facultad normativa, ¿no? O sea, sí puede establecer normas. En el caso del Consejo son decisiones, en el caso del Grupo de Mercado Común son resoluciones, pero la regla de cómo se toman las decisiones son las mismas que expliqué anteriormente. Son por consenso. 4 estados presentes tienen que estar de acuerdo. Tengo una pregunta, Adrián. Sí. Perdóname Sí. que te interrumpa. No, No, está bien. ya como decías, estos toman decisiones. ¿Son decisiones de orden económica, ya que el Mercosur, tendría que ser el mercado común, o son de orden político? No, también No. podemos decir, bueno, ¿qué le queda a Parlasur? Quizás como un ámbito más político, si se restringe a lo económico, o en definitiva todo es político y son también decisiones políticas. No, está bien lo que preguntas, Caro. Y la respuesta a lo tuyo es, todas las decisiones las toman estos órganos. Las económicas, es decir, ha habido avances en materia de educación, cultura, derechos humanos. ¿Quién toma esas decisiones? Estos órganos, el Consejo de Mercado Común, ¿no? Y las económicas están en muchos casos están volcadas en el Grupo de Mercado Común, pero los órganos, los que toman decisiones, son estos 2 organismos integrados por los ejecutivos y con este mecanismo de consenso que decía anteriormente. El Parlamento, ahora lo voy a mencionar brevemente, pero el Parlamento no toma decisiones. No toma decisiones ni económicas, ni políticas, digamos, hace pronunciamientos, pero no decisiones. Por eso la debilidad que hoy tenemos en el Parlamento de hoy y siempre, digamos, ¿no? Me interesa mucho lo de Inés, así que me voy a tratar de apurar, pero yo quería darle como este marco para entender en lo que viene, cómo funciona el Mercosur y cuáles son lo que yo entiendo las debilidades del Mercosur. Bien, ahí está el Parlasur. Y tomé y puse como las principales cosas Adrián, que hace el Parlasur. Adrián, perdón, quería hacer una aclaración por ahí. Hay decisiones que se toman y que pueden modificar legislaciones nacionales de los países miembros. En esos casos, después tienen que ser internalizadas en los países. Claro, ya sea por una ley, una resolución, un decreto. No es que esas decisiones que se toman en el ámbito del Mercosur automáticamente son aplicadas en los países miembros. No, para ser aplicadas necesita ser modificada la ley, la resolución, el decreto, etcétera, etcétera.
está claro. Un poco para redondear, pues no sé si había quedaba duda que esas decisiones eran automáticamente aplicadas en los países. Era simplemente lo que quería Gracias Inés, aclarar. porque Perdón. esto es muy importante lo que acaba de decir Inés. Yo iba al Mercosur, pero en realidad acá tengo traté de ponerlo en esta filmina, porque me parece que de alguna manera trata de explicar esto que acaba de decir Inés y que intentaba también plantear yo. Mira, a ver, ¿dónde estoy? Bien. ¿Cómo es el sistema decisorio? El Mercosur, de nuevo, insisto, es un proceso de integración de carácter intergubernamental. Cada Estado tiene un voto y las decisiones son tomadas por consenso, con la presencia de todos los Estados partes. Lo que dije anteriormente. Una vez negociada y aprobada las normas de los organismos decisorios, que son el Consejo del Mercado Común y el Grupo del Mercado Común, bueno, estas deben ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales mediante los procedimientos previstos en la legislación de cada país. Es decir, no es que el Consejo tomó la decisión y por lo tanto pasa a ser obligatoria para la Argentina. No, la Argentina, ¿no?, tiene que internalizarla. O sea que esa norma, esa decisión que tomó el Mercosur, va a tener que internalizarla a través de una ley. O sea que tiene que pasar por el proceso interno, tiene que haber una sanción de la ley y recién ahí pasa a ser, a incorporarse al ordenamiento nuestro. Y una vez que se incorpora, que eso ocurre, perdón, se notifica a la Secretaría Administrativa del Mercosur, quien establece que espera que los 4 países le hayan internalizado para otorgarle vigencia plena en el marco del Mercosur. Este es un poco el proceso completo, como bien marcaba Inés, no alcanza con la decisión ahí, sino que a su vez esa decisión debe ser incorporada en el ordenamiento jurídico nacional y además, para que haya una vigencia simultánea en el marco del Mercosur, la comunican, digamos, cada país que la internaliza la comunica a la Secretaría y la Secretaría en un lapso de tiempo, que creo que son 30 días, le da vigencia en el Mercosur, en los estados del Mercosur. A ver si creo que lo había puesto en algún otro gráfico, esto que acabo de decir. Y ahí está, el proceso entonces, completo. El órgano decisorio aprueba la norma por consenso, cada estado parte la incorpora a su ordenamiento a través de una ley, y ahí sí, Laura puede también tener un rol importante, que yo creo que los legisladores o que los parlamentarios tienen que efectuar un rol que es trabajar con los bloques parlamentarios a fin de que la normativa que se va aprobando en el Mercosur se apruebe internamente, porque pasa mucho tiempo y en muchos casos nunca se aprueba, y no hay seguimiento de esto, digamos, Cancillería tiene largos listados, pero tampoco hay un trabajo de Cancillería para producir esos procesos de internalización. Entonces, yo creo que legisladores con capacidad, con conocimiento del Congreso y demás, son importantes en este proceso de incorporar en el ordenamiento nacional las decisiones que va tomando en el Mercosur, que insisto, son decisiones que pueden ser económicas, pueden ser sociales, políticas, etcétera, etcétera. Cada estado luego notifica a la Secretaría del Mercosur la incorporación, y una vez que todos los estados parte informaron la incorporación, la Secretaría Administrativa del Mercosur comunica, y a partir de ahí, en 30 días después de esa comunicación efectuada por la Secretaría, esa norma entra en vigor. Entonces, este proceso un poco complejo y demás es el proceso que nosotros tenemos decisorio en el Mercosur. Y lo último que hablo es del Parlasur, brevemente, porque yo fui parlamentario del Mercosur, como contaba, y bueno, tuve una experiencia un poco frustrante, porque efectivamente, cuando uno mira cuáles son las competencias del Parlasur, no encuentra competencias normativas. Es decir, cuando nosotros con Laura hemos sido diputados, y sabemos que lo importante cuando vos sos diputado es legislar. Bueno, el problema que tiene el Parlasur es que no legisla. O sea, es un parlamento que no legisla. Y este es el problema sustancial. O sea, el Parlamento puede, el Parlasur puede elaborar proyectos de norma,
Es un proyecto. Dice, bueno, elabora el proyecto y lo sanciona el Parlamento. No, no, no. Elabora el proyecto y lo eleva al Consejo de Mercado Común, que es el órgano decisorio máximo, ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Economía, para que ellos tomen la decisión. O sea, que la labor del Parlasur termina en la elaboración del proyecto, nunca en la sanción del proyecto, porque no tiene capacidad para sancionar, porque la decisión la toma el Consejo. Sí puede hacer declaraciones. Cuando yo era parlamentario de Mercosur me pasé haciendo yo no, sino que el tratamiento eran manifestaciones. Vieron que también quienes hemos sido, yo recuerdo que Rita criticaba mucho eso, que los parlamentos pasaban mucho tiempo haciendo, vería con agrado, vería con beneplácito, quiere manifestar, manifiesta el rechazo a, bueno, esto es lo que hace mucho el Parlamento del Mercosur. También hace recomendaciones dirigidas a los órganos decisorios. También hace estudios, esto menos, sobre temas específicos. El Parlasur tiene, al igual que tiene el Congreso, pero que el Congreso tiene comisiones permanentes y después tienen comisiones transitorias. Bueno, el Parlasur tiene comisiones permanentes y comisiones transitorias. Y esas comisiones pueden efectivamente llevar adelante estudios sobre temas específicos. Han hecho algunos, no es lo más común, pero sí hay algunos estudios hechos por las comisiones del Parlasur, y luego puede realizar solicitudes de opiniones consultivas al Tribunal Permanente de Revisión. Pero como vemos, para mí la gran falencia es esta. Yo le contaba a Laura alguna vez, yo creí que esto podía mejorar si elegíamos en forma directa a los parlamentarios, porque, digamos, los parlamentarios iban a bregar para poder sancionar, pero la verdad es que aún eligiendo en forma directa a los parlamentarios, si no hay una decisión de los ejecutivos de cambiar alguna de las cuestiones vinculadas a las competencias del Parlasur, esto va a ser difícil. Esto no quiere decir que el Parlasur no pueda hacer cosas. Puede trabajar para internalizar, puede trabajar para, Laura mencionó temas de seguridad, etcétera. Se pueden trabajar estos temas y desde el Mercosur se pueden hacer alianzas inclusive con parlamentarios de afinidad política para ir instalando estos temas. La gran debilidad que tiene es que no tiene competencia decisoria. Entonces, para cumplir con el tiempo, que no lo cumplí, termino diciendo que hay otros modelos de integración regional que tienen algunos beneficios, ¿no? Que es que hay efectivamente supranacionalidad, que tienen un Tribunal Superior de Justicia serio, que actúa como salvaguarda del sistema normativo. Nosotros no lo tenemos. Acá tiene demasiado poder la opinión de cada Estado-nación, ni siquiera de cada Estado-nación, de los ejecutivos. En otros modelos de organización regional no se actúa por, digamos, no en la opinión de un ejecutivo paraliza la decisión, no, porque ahí se actúa por la regla de la mayoría, entonces no necesariamente hay parálisis porque hay un Estado que no quiere avanzar. Y en general en los organismos supranacionales se definen normas, no solamente por mayoría, sino que se definen normas que pasan a ser obligatorias para los estados sin la necesidad de este proceso de internalización. Todo esto lo vemos en procesos de integración mucho más avanzados que el nuestro, la Unión Europea, ¿no? En donde el Parlamento Europeo define y toma decisiones que afectan los intereses del Estado, que afectan al Estado, más allá de la voluntad del presidente de tal país. Es decir, hay un Parlamento Europeo que toma decisiones, y esas decisiones afectan a toda la Unión Europea, incluido España. Pero no importa cuál es la decisión del Estado español o del jefe de gobierno español, porque el Parlamento tiene un mecanismo de toma de decisiones por mayoría. Esas decisiones además son obligatorias, no tienen que ser internalizadas, y por lo tanto la fuerza de ese tipo de parlamento obviamente es mucho mayor que el nuestro, un parlamento que tiene mucha más edad que el nuestro, en un proceso de integración que tiene, digamos, otra evolución. Pero esto lo digo simplemente a forma de comparación. Yo el Mercosur posible lo dejé en blanco, no alcancé, pero sí termino y cierro con esto. Yo creo que yo quiero ser realista en la descripción de lo que es el Mercosur,
pero soy un defensor del Mercosur. O sea, nosotros, indudablemente, tiene muchas falencias el Mercosur, pero el Mercosur ha generado avances. Y en los últimos tiempos ha habido avances en materia de educación, en materia de cultura, de derechos humanos. Se han ido incorporando de a poco actores no gubernamentales en la discusión, que me parece muy importante, no solamente los estados presentes en la toma de decisiones, sino los sectores productivos, los sectores sociales que puedan influir en esa toma de decisiones. Es un momento muy particular en el mundo, en donde resurgen los nacionalismos, ¿no? Por un lado, y por otro lado hay retos nuevos, los sanitarios, los climáticos. En este contexto de resurgimiento del nacionalismo, en este contexto de nuevos desafíos que nos afectan a todos, como son los climáticos o los sanitarios, yo creo que con más integración, con más cooperación en la región, es la mejor forma de abordaje para poder afrontar en conjunto estas nuevas dificultades. Obviamente esto requiere, bueno, que la política tenga sensatez, ¿no? Si nosotros decimos que el Mercosur es intergubernamental y los presidentes toman las decisiones centrales ahí, bueno, los presidentes tienen que conversar, tienen que poder entender que hay intereses comunes que hay que defender. No puede ser que porque no me guste la posición política del otro presidente haya parálisis en el Mercosur. Y tenemos que, estos han sido los vaivenes de los cuales va a hablar Inés, que hemos tenido, sobre todo desde el punto de vista económico, pero no solamente, pero que es el desafío del desafío no es cómo salirse del Mercosur. Yo creo que inclusive dentro de Cambiemos había algunos que planteaban, bueno, el Mercosur no sirve, hay que salirse. No, creo que sería un error. Nosotros vamos a avanzar en la medida en que fortalezcamos el Mercosur. Viene un tratado, hay un tratado con la Unión Europea, que estoy seguro que va a significar un progreso enorme. No se hubiese logrado ese tratado, la Argentina no hubiese negociado con la Unión Europea, como dije anteriormente. Lo negoció porque negoció en un bloque que es una economía de escala muy importante que incluye a Brasil. Entonces no podemos desaprovechar este proceso de integración, sino que tenemos que tratar de fortalecerlo y de seguir construyéndolo en los años que vienen. Les pido disculpas porque pensaba hablar 15 minutos y me alargué, y les agradezco de nuevo la participación y la escuchamos a Inés, de quien además hace mucho que la vengo escuchando yo porque he aprendido muchísimo en estos años. Muchas gracias. Buenísimo, gracias Adrián, impecable. No fue aburrido, estuvo bárbaro. Muy bueno, y muy simbólico este Mercosur posible en blanco, me encantó, perfecto. No llegué, Caro, pero bueno, no. No, pero perfecto, tal cual. Inés, ahí está, ya estás con el audio, buenísimo. Bueno, te escuchamos y hay varias preguntas en el chat y seguro que también Laura va a querer hacer alguna y hay una mano levantada, así que vamos a tener un ratito de intercambio. Pero ahora Inés, por favor, adelante. Bueno, en primer lugar, bueno, muchas gracias por la convocatoria. Y bueno, de Adrián creo que me dio el marco adecuado para hacer mi presentación. Espero yo no aburrirlos con algunos gráficos, cuadros y estadísticas de formación de profesión simplemente. Bueno, voy a compartir también pantalla. Y básicamente lo que yo pretendo es que este comentario que voy a hacer y algunas consideraciones sobre el Mercosur termine siendo un disparador para que entre todos podamos sacar algunas conclusiones, mínimas conclusiones, y podamos también definir cuáles deberían ser los desafíos que se enfrenta el Mercosur. Espera un momentito que tengo que... Pantalla. Perfecto. Mientras tanto, hago la aclaración que lo de los 15 minutos era una autoimposición de parte de Adrián. De ninguna manera nosotros le habíamos asignado 15 minutos, porque ahí tengo un reto en el chat que es del que no me estaría haciendo cargo, la verdad. Adrián, por supuesto que es muy bienvenido al instituto y enorme agradecimiento y puede hablar, por supuesto, todo lo que quiera, es un gusto escucharlo y hace 20 años que lo escuchamos, así que siempre acompañando y bueno, aprendiendo juntos. Bueno, pues espera un momentito que estoy acá. ¿Por qué no puedo compartir pantalla?
Sumamos a Juan de Dios para las preguntas. Y algunos de los mensajes: debemos confiar en el Mercosur, debemos tender a una real integración. Así que vamos leyendo. Excelente exposición. Estoy con problemas de compartirla. A ver, espera un momentito. No sé por qué estoy con problemas. Ahí tenés el... ¿Qué? el No estoy con problemas. yo te digo cómo lo hice. Abrí primero el PowerPoint y después puse compartir pantalla y me lo tomó directamente. Pero lo abrí... ¿Lo tomó directamente? Ah, porque Sí, yo abrilo estaba... antes. Abrilo Sí. antes. Déjalo abierto. Después pones compartir pantalla. A ver. Me quedó como atrás del Zoom la presentación. Digamos, abrí primero la presentación, después estaba arriba el Zoom y puse compartir pantalla y me lo tomó. ¿Ahora se ve? ¿Se ve la presentación? No, te vemos a vos. Uy, Yo soy cuánta muy gente compartir conocida veo en el pantalla. chat. Ahí lo veo, Alberto A Aguilera. veces Hace cuánto tarda tiempo un no lo... segundito, pero todavía no. A ver ahora. ¿Querés que me lo... Si A no, ver, espera un pasámelo y... momentito. Claro, no, si no, Que yo te pasámelo por asista a mail. vos en esto Claro. es grave, Inés, porque Espérate un yo soy un momento. desastre Espera un absoluto con momento. esas cosas. Que, espérate, que yo tengo que estar en el Zoom. Espera, en el Zoom. ¿Por qué no? ¿Lo abriste vos al documento? Sí, 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 pero espera que estoy ya. Espera un Abrí el momentito. documento primero y después... Ya está abierto, no tengas problema. Espérate, que ahora. No, Ahora tenés que ir a Zoom, a donde están todas ya nuestras está. caritas. Sí, pero Una ahora parte que dice compartir pantalla. ¿Eso lo ves? es que salí del Zoom. Espera un momentito, porque. ¿Cómo? Si te vemos en el Zoom, no saliste del Zoom. Ah, Pero no hay problema, sí, Inés. espera que no puedo entrar, no estoy Se entrando tampoco comparte, al Zoom. perdón. Es que Caro, no ¿me estoy entrando al escuchás? Zoom. Ahí está, Sí, sí, ahora te ya escucho. está. Yo creo que Inés Perdón. tendrías que volver a habilitar la cámara, si no, no sé si compartís pantalla teniendo el video apagado, ¿eh? No, ya ahora, listo, ya está. Ya estamos, Ahí va. llegamos. Bueno, entonces, como les decía, en estos 32 años, desde el proceso, ¿se ve la pantalla? Sí, Perdón. perfecto. Sí, No ¿Están te viendo? vemos a vos, pero Sí, fíjate de activar la cámara, por ahí algo está. Ah, No sí, espera un momentito. sé si podés, pero de todas Sí. maneras vemos la Bueno, presentación. entonces, como les decía, en estos 32 años del proceso de integración del Mercosur, nosotros lo que pudimos ver es que a lo largo de los años, este proceso de integración ha ido evolucionando con avances y retrocesos, y estos avances y retrocesos de alguna forma tuvieron que ver con las diferencias políticas que habían entre los diferentes gobiernos. Como había mencionado recién Adrián, en la integración del proceso de integración del Mercosur es intergubernamental. Entonces cambian los gobiernos, cambia la visión política que tienen sobre ese proceso de integración y entonces esto genera avances y retrocesos. Ahora bien, ¿qué ha implicado el Mercosur para la Argentina en términos comerciales? Como bien había dicho Adrián,
el objetivo del Mercosur era generar una corriente comercial importante, generar complementariedad económica y proyectarse hacia el mundo para mejorar la inserción del bloque en el contexto internacional. Ahora, en términos de las exportaciones argentinas, nosotros vemos que hasta el año 91 el 13% de nuestras exportaciones se dirigían al Mercosur. Al concretarse este proceso de integración en el año 91, esto generó un impulso significativo y como ustedes pueden ver en este gráfico, la participación prácticamente se llegó a duplicar. Es decir, que como destino de nuestras exportaciones, el Mercosur representaba cerca del 27%. Esto se mantuvo, podemos decir, hasta el año 2010. A partir de ahí hay un claro retroceso y la participación cayó al 24%. Pero sin embargo, en estos últimos 3 años ha habido una mayor caída de la participación del Mercosur y solo representa el 18% de nuestras exportaciones. Es decir, que nuestros principales socios comerciales o el principal destino de nuestras exportaciones no es el Mercosur, sino que es el resto del mundo. El 82% lo exportamos al resto del mundo y solo el 18% lo exportamos al Mercosur. Entonces, esta situación que se da en el caso de la Argentina, también lo visualizamos para el resto del bloque. Y entonces, cuando vemos para el caso de Brasil, para el caso de Paraguay o para el caso de Uruguay, la participación del Mercosur no es significativa. Ha ido mermando a lo largo de los últimos años y entonces uno lo que primero que se pregunta es cómo el nivel de aranceles, el nivel de protección que ha generado de alguna manera un anticuerpo para el desarrollo productivo local no ha sido suficiente para lograr una mejor inserción de la producción local. Y entonces, lo que termina surgiendo de alguna manera es que el arancel no es un determinante significativo para definir la competitividad de la producción local. ¿Y qué ha sucedido entonces en los últimos años? Obviamente ha habido diferenciaciones desde el punto de vista de las políticas macro que aplicaron los países, ha habido asimetrías en la producción de cada uno de ellos. Estas asimetrías las podemos hablar definir porque no ha habido una coordinación de las políticas industriales. Entonces, al no haber coordinación, han terminado resurgiendo estas asimetrías. Y también tampoco ha habido una liberalización completa del comercio al interior del bloque, porque independientemente de que haya arancel cero para la mayoría de los productos, como había mencionado recién Adrián, sigue habiendo restricciones no arancelarias. Entonces, estas restricciones hacen que terminen impactando negativamente sobre el comercio regional. Por otro lado, bueno, acá tenemos, como ustedes pueden ver en este cuadro, la participación del Mercosur en la Argentina es del 18%, y el 82% exporta de esta zona. En el caso de Brasil, ¿cuánto representa el Mercosur como destino de sus exportaciones? Solo el 7%, marginal. Es decir, que la mayor parte de las exportaciones de Brasil se destinan mayoritariamente al resto del mundo. Y ahora vamos a ver quién es ese resto del mundo. En el caso de las importaciones, por ahí la situación es un poco diferente, podríamos decir, los porcentajes son un poco diferentes en el caso de la Argentina, porque las importaciones son 1/4 de las importaciones totales argentinas. Pero en caso de Brasil, aún sigue siendo marginal. Es decir, solo el 7% de lo que importa Brasil proviene del Mercosur. Y entonces, como les decía, bueno, ¿a dónde dirige el Mercosur sus exportaciones? En primer lugar, China, 25%. Segundo lugar, la Unión Europea, 16%. Tercer lugar, tenemos el caso de Estados Unidos. Acá empieza a tener ya relevancia
lo que había mencionado también Adrián, de la posibilidad de avanzar en la conclusión del acuerdo con la Unión Europea. Es un importante destino de las exportaciones del Mercosur. Pero en conjunto el Mercosur tiene dos aspectos fundamentales en su inserción internacional. Un aspecto es que tiene una muy baja participación en el contexto internacional y a su vez tiene una concentración de sus exportaciones básicamente en productos primarios, sin ningún grado de elaboración o con escasos grados de elaboración. Esto hace que sean productos que tengan baja elasticidad y que han dependido en los últimos años en cuestiones externas, como puede ser la cuestión climática, que nos ha afectado, por ejemplo, al caso de la Argentina, o la variación de los precios internacionales, no así tanto en sus volúmenes de comercialización. Entonces, el Mercosur, cuyo PBI representa cerca del 3% del Producto Bruto Mundial, solo exporta el 1,4% del Producto Mundial. Esto nos da que el ratio exportaciones-PBI es menor al 15%. Ahora, ese 15%, ¿cómo es con relación al mundo? ¿Es bajo, alto? Bueno, el mundo ese 15 es un 30, es decir, el doble. Pero obviemos el mundo, digamos, bueno, en América Latina, el resto de nuestros vecinos, en conjunto, ¿cuál es el nivel de inserción internacional de su producción tiene? Bueno, ellos tienen en conjunto cerca del 22%. Es decir, aún supera en 8 puntos a lo que es la inserción internacional del bloque del Mercosur. Con lo cual, el Mercosur, que representa más de la mitad del Producto Bruto de América Latina, solo exporta el 34% del total de América Latina. Y a su vez tiene esta subrepresentación que tiene el Mercosur con relación a sus socios de América Latina, se ve reflejada también en que el grado de apertura de su economía es inferior al grado de apertura del promedio de América Latina. El promedio de América Latina es el 35% y del Mercosur es el 19%. Entonces, en resumen, ¿qué decimos? El Mercosur exporta básicamente producción primaria. Esa producción primaria hace que se ha consolidado a su vez en los últimos años, ha determinado que no haya podido favorecerse de los cambios que se ha dado en el contexto internacional, con el famoso desarrollo de lo que nos denominamos de las cadenas globales de valor, en los cuales han tenido un gran dinamismo en los últimos años. Alrededor de la década del inicio, diríamos, de la década del 2000, empezaron a desarrollarse todo lo que denominamos las cadenas globales de valor. El Mercosur, al contrario de eso, ha consolidado su base de exportación primaria. Y esto se demuestra a través de los datos que he dado yo recién, que dada la baja participación que tiene en el contexto internacional. También es interesante mostrar cómo, acá este nuestro otro gráfico, cómo ha ido creciendo las exportaciones del Mercosur y el crecimiento del mundo. Y como ustedes pueden visualizar en esos dos gráficos que tienen allí, el Mercosur ha crecido menos que lo que ha crecido el mundo. Y esto, repito, demuestra cuál ha sido la baja participación que ha tenido el Mercosur. Una de las cuestiones que hacen referencia a por qué el Mercosur tiene una baja participación y por qué no ha podido, diría, obtener los beneficios del crecimiento que ha tenido en su momento el comercio mundial y a su vez del desarrollo de las cadenas globales de valor, hacen referencia al tema de los aranceles. Entonces dice, bueno, los aranceles del Mercosur son en promedio mucho más altos que los aranceles del mundo. Sin embargo, cuando uno analiza los acuerdos comerciales que se han firmado a lo largo de estos últimos años, nosotros vemos que, por ejemplo, los acuerdos que están presentados en la OMC, que han sido aprobados por la OMC, son más de 300.
Y sin embargo, en esos más de 300 acuerdos, los aranceles es uno de los aspectos a tener en consideración. Sin embargo, otras de las cuestiones tienen que ver con marcos normativos, tienen que ver con los aspectos de propiedad intelectual, tienen que ver con las cuestiones del cambio climático, etcétera, o sea, los temas del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, aun cuando el Mercosur no haya podido verse favorecido por estas corrientes de desarrollo de las cadenas globales de valor, lo que uno puede visualizar es que una forma, digamos, indirecta de beneficiarse y de poder insertarse en estas nuevas corrientes comerciales, tiene que ver con avanzar en firmar acuerdos comerciales con otros bloques, con otros países. En ese sentido, ¿qué ha hecho el Mercosur en los últimos años? Bueno, el Mercosur, en principio, una vez que se consolidó como unión aduanera, mejor dicho, una vez que a través del Tratado de Europreto, le dieron el estatus de unión aduanera, empezó a negociar acuerdos con el resto del mundo. En primer lugar, lo hizo con los países de América Latina. ¿Por qué? Porque con los países de América Latina tenía el paraguas de lo que es la LADI. Entonces ahí fue fácil avanzar en la integración a través de lo que denominamos, o lo que había denominado Adrián, las zonas de libre comercio. Pero con el resto del mundo, el Mercosur no ha tenido un dinamismo significativo. Ha firmado acuerdos con la India, pero son acuerdos que incorporan un grupo de productos que no llegan a tener el estatus de zona de libre comercio. De zona de libre comercio solamente ha firmado con Israel, el cual está en proceso, diríamos, de avance hacia la creación de esa zona de libre comercio. En el caso, el último se ha firmado en el caso de Singapur en el año 2022. Un capítulo aparte, por supuesto, voy a dejar para el caso de la Unión Europea. Entonces, aquí es donde empieza a adquirir importancia el acuerdo con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque como habíamos visto nosotros recién, la Unión Europea representa una porción significativa de las exportaciones del Mercosur. Entonces, avanzar en un proceso de integración con este bloque nos posibilitaría mejorar nuestra inserción de forma más competitiva en los mercados europeos, pero también nos genera un marco adecuado para poder establecer normas que nos permitan mejores inserciones en las cadenas globales de valor. Cuando uno ve la historia de lo que ha sido la integración o las negociaciones con la Unión Europea, bueno, como todos sabemos, ha pasado más de 20 años para que pudiera concretarse en el año 2019 este acuerdo, y en última instancia ese tiempo que ha transcurrido, ese largo tiempo que ha transcurrido para lograr que pudiera concretarse este acuerdo, tuvo que ver con las diferencias políticas y las posiciones diferenciales de los diferentes gobiernos que pasaron a lo largo de esos años, que le imprimieron en algunos momentos avances, en otros momentos retrocesos. Sin embargo, hoy cuando está firmado, aunque no está totalmente vigente el acuerdo, podemos ver que además de los beneficios económicos que, como dije, nos posibilitaría insertarnos en un mercado que representa más del 40% del comercio mundial, pero además de eso nos posibilitaría también participar en todas el proceso de compras gubernamentales de los países europeos, pero no son solamente los beneficios económicos que nos va a dar este proceso de integración, sino hay beneficios no económicos, ¿no? Y esos beneficios no económicos tienen que ver con el estatus que nos permitiría este acuerdo, y entonces que nos permitiría mejorar nuestras posibilidades de inserción internacional. Además,
la experiencia demuestra que los acuerdos que firmó la Unión Europea con diferentes países del mundo han generado una corriente de inversiones muy importante y esto ha mejorado las posibilidades de sustentabilidad de estos países. A modo de conclusión, yo quería decir que aún cuando he mencionado todas estas situaciones críticas, diríamos, respecto a cuál ha sido la evolución comercial del Mercosur y cuál ha sido su inserción en el comercio internacional, como el título del seminario es El desafío del Mercosur, yo me puse a pensar, bueno, ¿cuál es el desafío del Mercosur? Y creo que el principal desafío que tiene el Mercosur hoy es replantear las bases que dieron origen al Mercosur, como había mencionado Adrián. ¿Cuáles fueron las bases que dieron origen al Mercosur? Mejorar la complementariedad económica, proyectarse en el mundo, lograr mejor inserción internacional, eliminar las asimetrías. Pero por supuesto, para que ello pueda hacerse, debe haber un mínimo de coincidencia política, porque como dijimos recién, son órganos intergubernamentales y entonces la proyección que le dé cada país, cada gobierno al proceso de integración es muy importante. La falta de coincidencias políticas termina erosionando al proceso de integración. Y por lo tanto, las posibilidades o los desafíos que se podrán enfrentar en el largo plazo van a tener que ver mucho con las coincidencias que puedan darse en el ámbito interno. Y esas coincidencias en el ámbito interno van a depender de la dinámica que le den a la agenda interna, la eliminación de las asimetrías, la coordinación de las políticas macro y va a permitir posibilitar insertarse mejor en el contexto internacional. Y quería dejarles como último una frase que encontré en el último informe de la Organización Mundial de Comercio, que lo que dice esta frase es lo siguiente: la integración comercial ha sido un importante motor para el crecimiento económico y global y la reducción de la pobreza, y puede generar a los países mejores posicionamientos para abordar los desafíos actuales, como son una oferta global más diversificada, junto al desarrollo de las cadenas globales de valor y la difusión de las tecnologías digitales que impactan tanto en el comercio de bienes como de servicios. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Y Buenísimo. perdón por todos los inconvenientes de inicio de la... No, por favor. No, por favor. Bueno, teníamos algunas preguntas, algunas capaz son medio cortitas, Inés. Preguntaban por si la moneda era el dólar en el que te manejabas o si depende de cada país la moneda que maneja. No, no, los cuadros estadísticos son todos en dólares. Claro. En el caso del comercio en el Mercosur, hay un sistema que se llama el sistema de pago en moneda local. Bueno, en algún momento se habló de la moneda única, eso es imposible. ¿Se imaginan? En el estadio está que el proceso de integración, hablar de moneda única hoy es casi imposible. No, lo que existe es un sistema de pago en moneda local. Pero ese sistema de pago en moneda local es optativo, ni siquiera es obligatorio para las empresas. Y la referencia para definir cómo se efectúa el intercambio siempre es el dólar. Entonces, los bancos centrales, en este caso, por ejemplo, Argentina, el Banco Central de Argentina con el de Brasil, definen el tipo de cambio relativo con la base del dólar y a partir de ahí se hace el intercambio en moneda local. Que lo que permite es que para el caso de los importadores, un menor costo, simplemente. Está claro, pero obviamente, como dije recién, no son
no es obligatorio, es optativo, las empresas pueden utilizarlo o no, y de paso les digo que se utiliza poco. Bueno, está bien. Bueno, Juan, tenías una pregunta. Creo Sí, que Laura tiene una pregunta y bueno, había una manito levantada que ahora no la veo. bárbaro. Muchísimas Ay, gracias, bueno, vamos con Carolina, Juan y y obviamente Laura. Así. muchas Dale. gracias a Adrián Pérez y a Inés Romano. Muy buenas presentaciones las dos. No, quería hacer una pregunta, pero a ver si se puede reflexionar sobre esto, y que tiene mucho que ver con todo, en realidad, con la institucionalidad, que me parece tan importante, que de eso estamos hablando un poco, y en función de eso los resultados que arrojan estas experiencias como la de Mercosur, que obviamente, por lo menos en el caso de Argentina, y se puede analizar de los otros países miembros, si en general tenemos una administración de las estructuras estatales, las instituciones, etcétera, mala, obviamente eso se refleja en todo, ¿no? ¿Por qué va a ser nuestra gestión en el Mercosur distinta a cómo funcionamos internamente? Entonces, me parece muy importante eso, y quería decir algo, que es cierto que el Mercosur ha contribuido por ejemplo, en la región, que haya determinados valores o coincidencias respecto a la democracia, que es una zona libre de conflictos bélicos, etcétera. Pero la realidad que no solo de democracias electorales, porque todos los problemas enormes que tiene la región y la propia Argentina con respecto a la calidad democrática es profundísimo. Así que ahí el Mercosur es un poco también, yo creo que parte de eso. Cuando hablamos de la cuestión ideológica, de los gobiernos de turno, con una ideología, etcétera, estamos hablando de qué tipo de democracia, si estamos hablando como de un liderazgo de un ejecutivo, un señor que es presidente, y el Congreso, no ya el Parlasur, sino el Congreso propio nacional argentino, tiene poca incidencia en la política exterior, en los procesos de integración. Entonces me parece que un poco como que naturalizamos, no nosotros acá, sino hacia afuera en general en la Argentina, se naturaliza, pasa el tiempo, y bueno, eso es lo que va llevando que las cosas no cambian, sino que empeoran, y tiene mucho que ver con el funcionamiento de las instituciones. Y aquí tomo un tema, la quiero felicitar por el acceso a la banca a Laura Sesma, no tiene que ver con lo que voy a decir ella particularmente, pero el propio proceso de la elección que hizo la Argentina este año con respecto a las bancas de legisladores para el Mercosur, han fallado todas las tres ramas de gobierno. Falló el Ejecutivo, falló el Congreso, falló el Poder Judicial. Es gravísimo lo que ocurrió. Argentina es el único país que ha elegido a los parlamentarios del Mercosur a través de la elección popular, cuando Paraguay tenía ese sistema y por un acuerdo con la Argentina lo modificó y pasó a tener la elección indirecta a través de los legisladores nacionales. Entonces, hay un lío en la Argentina institucional, y cuando vemos estas cosas de por qué no funciona, que vemos en la economía, etcétera, me parece que inclusive las cuestiones estructurales de la economía, la capacidad exportadora, bueno, y obviamente la integración de Mercosur está también asociada con eso, con gobiernos que, a ver, el Congreso, entre otras cosas, no es solamente la legislación, también está la facultad de control, que para mí es muy bajísima, ¿no? Es muy mala. Pero bueno, también sucede en el Parlasur, no escapa a todo eso, y obviamente las instituciones del Mercosur, de donde se adoptan decisiones tampoco. Entonces, simplemente lo que quiero transmitir, la institucionalidad es importante, la coalición cívica siempre ha, como se llama, puesto en valor esto, lo mismo Juntos por el Cambio en general, etcétera. Me parece que es central, no sé cómo, buscar una forma de hacer cumplir, pero tiene que ser como un reclamo un poco más fuerte, porque todo esto de lo que hablamos, esta decadencia que se ve en estos números que ha mostrado Inés, Romano, etcétera, tienen que ver con eso. ¿Por qué aceptamos cómo es posible que un país, o inclusive una institución como Mercosur, dependa de los vaivenes de un presidente de turno? Las democracias más avanzadas del mundo tienen un problema menor en ese sentido, la intensidad del liderazgo de un presidente de turno. Entonces, me parece que simplemente quiero decir eso. Y la verdad, no sé cómo, pero es bueno hablar de todo, y sería bueno, no para esta oportunidad, pero que en algún momento se hable cómo es posible que en la Argentina hayamos tenido que votar los ciudadanos a parlamentarios del Mercosur. A mí me parece que es gravísimo lo que ocurrió en términos institucionales. Y ahora la elección lo que hace es que nos olvidemos. Y casi deberíamos poner eso y ponerlo ahí y decir, miren, no nos levantamos hasta analizar por qué en la Argentina pasan estas cosas, que no es solamente con esto, pasa con todo. Pero es gravísima la elección del Mercosur. Ustedes saben que si uno analiza, hace el cálculo de la votación, en la PASO los niveles de voto en blanco
tanto de parlamentarios del Mercosur nacionales como regionales, fue altísimo. Ahora bajó un poco para la elección general, pero unos niveles altísimos. En algunas provincias 60%, 40, 30. O sea, se ve que la gente algo entiende que dice esto, ¿qué estamos votando, no? Entonces me parece que sería bueno también como hacer tomarlo como un leading case y esto y otras cosas que no dejarlas pasar, porque es como que todo pasa en la Argentina. Y pasa y sigue todo igual. Entonces, digo, el Parlasur ya que está ahora, digamos, hay bancas y que yo, Laura, aprovecharlo, pero digo, hay que levantar la voz y ver cómo se modifican las cosas, porque si no, es imposible que un país progrese. Me parece que el caso del Mercosur es un reflejo también un poco de la Argentina, y no me meto con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, porque me parece, como se llama, que acá somos argentinos, estamos hablando de la Argentina, pero hay una cosa institucional muy, muy grave, muy grave, desde mi punto de vista. No sé qué piensan sobre eso y supongo que conocen la institucionalidad de esta elección, ¿no? Me imagino que sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Juan. Le paso la palabra a Laura, dale. Claro, me parece importante que Adrián responda a la inquietud de Juan respecto al tema institucional, respecto a la elección de los parlamentarios, porque hay toda una confusión en ese tema, porque entiendo que, digamos, en principio, cuando se determinan las normas de funcionamiento del Parlasur, el objetivo es que en un determinado tiempo todos los países eligieran en forma directa a los parlamentarios. En realidad, lo que sí me parece importante institucionalmente es fijar una posición, incluso como partido, respecto a lo que creemos que es mejor y por qué. Pero me parece que como Adrián tiene más experiencia en eso, le voy a pedir que aclare esta cuestión y después yo voy a hacer algunas consideraciones. Sí, Dale, bueno. pero mira, la idea era que efectivamente todos los países en algún momento pudieran elegir en forma directa a los parlamentarios del Mercosur. También, y esto fue el problema, la idea en algún momento también era modificar las competencias del Parlamento del Mercosur para que sea un parlamento que tenga facultad legislativa en serio. Pues bien, algunos países, el primero que lo hizo fue Paraguay. Paraguay internalizó una norma para elegir en forma directa a sus parlamentarios del Mercosur. Y de hecho, eligió en forma directa. Perdón, en el marco del Parlasur, en un momento surge la discusión respecto de, bueno, hay una deuda aquí, que es tenemos que elegir en forma directa, porque la elección indirecta era para un periodo de transición. En el marco de la consolidación del Mercosur, cada país iba a tener que elegir en forma directa. Entonces, de hecho, yo presenté un proyecto también pensando que esto iba a ser una evolución de un Mercosur más sólido, con más facultades, etcétera, porque Brasil tenía su proyecto, Inés trabajaba conmigo en ese momento, hicimos un proyecto del lado de Argentina, diciendo, bueno, ¿cómo va a ser esa integración? Hicimos una especie de proporcionalidad ponderada, porque si la elección directa tomábamos en función de la población, por ejemplo, bueno, indudablemente Brasil iba a tomar las decisiones solo en el mercado. Entonces hicimos una proporcionalidad ponderada que hizo que creo que Brasil tenía 86, Argentina 43, no recuerdo bien, 17, 16, Uruguay, Paraguay. Siempre pensando en que íbamos a elegir en forma directa y que después también el Parlamento iba a empezar a tener competencias legislativas, ¿ok? Ocurrió lo primero y no ocurrió lo segundo, es decir, nunca hubo modificación de las competencias legislativas del Congreso. Paraguay eligió en forma directa y Argentina internalizó esa norma para elegir en forma directa sus parlamentarios. Luego, la verdad es que los países dijeron, ¿para qué vamos a seguir eligiendo en forma directa si los parlamentarios están teniendo pocas funciones? En vez de cambiar hacia, bueno, veamos cómo tienen competencia, dijeron, bueno, volvamos al esquema original de elección indirecta. Y hubo una reunión de los cancilleres y dijeron, mediante una resolución, que los países iban a elegir todos en forma indirecta hasta que en algún momento todos y en forma simultánea eligieran en forma directa. Todos los países hicieron eso, o sea, Paraguay volvió para atrás,
pero la Argentina nunca modificó la norma que ya había aprobado de elección directa. Con lo cual, el caso, estoy siendo un poco confuso, pero fue así. Paraguay, que había sancionado la ley de elección directa, volvió para atrás por la decisión de los cancilleres. Argentina no volvió para atrás e internamente mantuvo la norma de elección directa. La cuestión se judicializó. Le preguntaron a la justicia, ¿qué hace la Argentina? ¿Cómo elige? Y la justicia dijo, tiene que elegir como dice la ley argentina. Y la ley argentina dice que elige 43, 24 por jurisdicción única y 1 por cada provincia. Y aplicó la ley interna, porque como dije anteriormente, la ley de afuera no tiene valor si no se internaliza. Y esa ley de afuera no se internalizó porque en la Argentina siguió manteniendo su ley interna. Es un poco engorroso el tema, pero es lo que ocurrió. Entonces, ahora nosotros vamos a encontrar un dilema, que es, Paraguay va a tener 16 diputados elegidos en forma indirecta. Brasil va a tener 16 diputados elegidos en forma indirecta. Uruguay va a tener 16 diputados elegidos en forma indirecta. Argentina va a tener 43 diputados elegidos en forma directa. Bueno, no estamos actuando ilegalmente, porque yo creo que la solución no fue buena, pero fue la justicia y la justicia argentina dijo tiene que elegirlos en forma indirecta. Sí quiero hacer una aclaración respecto a lo que están diciendo. Los diputados del Parlasur, esto hubo un gran debate, no cobran, o sea, no perciben, porque ahí alguien decía la remuneración de los diputados, no perciben salario los diputados del Parlasur, o sea, bueno, eso lo quería aclarar. Esta es la situación. La verdad que no nos quedaba otra cosa que elegir los diputados, fue un mandato inclusive judicial, y bueno, y ahora lo que tenemos que esperar es ver que nuestros diputados desempeñen la mejor tarea, digamos, dentro del Congreso. No es una responsabilidad de los diputados, fue esta situación que efectivamente se dio. La Argentina había internalizado una norma, el resto de los países no lo hicieron. Paraguay, que sí lo había hecho, volvió para atrás, la Argentina no volvió para atrás y quedamos en esta situación complicada. Esto, bueno, es lo que efectivamente ocurrió. Bueno, esto para el planteo que está haciendo Juan y lo que planteaba vos, Laura. Bueno. Gracias, Adrián. No. ¿Claro? Sí. Sí, Laura, cuando quieras, Bueno, vamos cerrando, bueno. dale. No, Gracias. quería que me parece muy importante la aclaración que hizo Adrián, y fue muy claro en la explicación, porque entiendo lo que dice Juan, pero, digamos, para poner las cosas en su lugar, digamos, hay toda una falta de, a lo mejor, de coordinación o de debate y de idas y vueltas con esto del Parlasur y de cómo se deben elegir, pero, digamos, no hay gravedad institucional del punto de vista que la justicia ha actuado o ha dado un dictamen de acuerdo a la realidad. Si hay una norma, y bueno, después esa norma habrá que cambiarla o no, hay que debatir qué es lo que es mejor, si que los actuales diputados desempeñen esta tarea como una tarea más o que haya una elección directa, pero me parece me parece importante la aclaración que hizo Adrián en ese sentido. Yo quería plantear dos o tres cosas. Primero, respecto al Mercosur y al Parlasur, y a la comparación que muy claramente hacía Adrián respecto a la Unión Europea y a las competencias que tienen y a la institucionalidad que tienen, lo que le permite un avance, decir que creo que él mismo dijo los años que tiene la Unión Europea y que esos mecanismos y ese Parlamento europeo no ha sido siempre así. Evidentemente que el proceso, digamos, que hubo, la cantidad de años hasta que se llegó a esta situación son mucho más años que lo que creo que tiene hoy el Mercosur. O sea que me parece que nosotros tenemos que seguir planteando, como decía Inés recién, volver a las bases o replantear las bases de creación del Mercosur porque vamos hacia ese objetivo. El otro tema que me parece importante, que también de alguna manera lo tocó Adrián, pero lo quería ampliar un poquito porque me parece importante como objetivo de nuestra tarea como partido en ese lugar, en el Parlasur, es la forma de visibilizar temas que son centrales
e incorporar a través de mecanismos como son las audiencias públicas, que son uno de los mecanismos que prevé el propio reglamento del Parlasur, incorporar a la sociedad civil, a los sectores productivos al debate y a la agenda de temas comunes. Yo tuve una reunión hace 15 días o 20 días atrás con una parlamentaria que seguramente ha sido electa porque iba por Corrientes y que es, digamos, perdón, me olvidé de la, digamos, es parlamentaria de una ciudad de frontera de Corrientes, y hablamos de la cantidad de temas y de la importancia de los temas que para ellos tienen y para la vida y la calidad de los ciudadanos tienen los temas del Mercosur. Evidentemente que a medida que te alejas de las fronteras, estos temas pasan a ser más abstractos, pero lo que quiero decir es que nuestra tarea, como siempre, de generar ámbitos de participación, aunque el Parlasur no tenga mecanismo de decisión hoy para normativas, creo que es una tarea que debe ser un objetivo político nuestro, o sea, cómo nosotros usamos este ámbito para generar ámbitos de participación de la ciudadanía, de los sectores productivos y demás. Otro tema que me parece en particular importante, pero no sé si tendremos tiempo para que Inés desarrolle, que me parece que es una traba para incrementar, por lo menos que yo lo he tenido en reuniones que he tenido ya con distintos sectores en Córdoba, algunos que comercian o que exportan al Mercosur, otros que quisieran y no pueden, son los marcos regulatorios. Para mí el tema de los marcos, además del tema del arancel, los marcos regulatorios, el poder complementar los marcos regulatorios es clave a los fines de avanzar en el comercio, no solo entre los países del Mercosur, sino con otros países. Y quería hacerle una pregunta a Adrián cuando habló de internalizar las decisiones del Consejo del Mercosur. Entiendo yo que no todas las decisiones del Mercosur se deben internalizar a través de leyes del Parlamento. Hay algunas que sí y otras que no. Quería después, Adrián, que me aclararas eso, pero quería plantear esta cuestión. Así que, bueno, me parece que lo otro, para terminar, además de, creo que vamos a tener algunos encuentros en el instituto que vamos a tocar los temas de cómo articulamos entre los distintos países para combatir el narcotráfico, el tráfico de personas y demás. Específicamente vamos a tener reuniones de eso, pero digo, el solo hecho de pensar que el Mercosur, estamos hablando de más o menos alrededor de 400 millones de consumidores, y que cuando terminemos de perfeccionar el acuerdo con la Unión Europea vamos a estar hablando de 500 millones de consumidores más. Eso solo es un desafío y un objetivo donde, digamos, en cualquier razonamiento podemos decir que esta integración regional evidentemente es una herramienta fantástica para mejorar las exportaciones. Mejorar las exportaciones, mejorar la economía, es mejorar todo en Argentina, lo que significa mejorar el trabajo y reducir la pobreza. Así que me parece que hay una vinculación directa entre una cosa y otra. Y también preguntarle a Inés si hay un tiempo. Eso es el gancho, tenés que dejar el gancho para la próxima, Laura, pues son 4 encuentros, vos querés agotarlo todo hoy. No. Lo decía lo de Inés, que si podía decir ella, explicar qué falta para perfeccionar el acuerdo con la Unión Europea, porque entiendo que hay... Pero esa es la clase próxima, Laura. Bueno, listo. Vamos a estar con Marcelo Sima, que es el negociador. Bueno, de la perfecto. Listo, tenés razón. Disculpe. Inés, si querés hacer algún comentario, pero bueno, ya nos pasamos del tiempo que tenemos más o menos planificado para las charlas. Si quieren hacer algún comentario más, por supuesto, pero bueno, la idea es continuar. Específicamente tenemos una charla sobre el acuerdo con la Unión Europea. Unión Europea, sí, ingreso en la OCDE es otra de las charlas. Y con Marcela vamos a ver temas concretos de Parlasur, como el que vos habías mencionado, las propuestas de combatir el narcotráfico, de temas de frontera, etc. La idea es ir desarrollando cada uno de los temas y haciendo eje en el desarrollo económico y en las relaciones internacionales.
si bien está perfecto toda esta aclaración que hacíamos acerca de la cuestión institucional, pero que son como temas más de la política, digamos, como comentaban acá en el chat y bueno, como hablamos con Juan, pero bueno, esto es como para orientar al desarrollo de estos organismos multinacionales, digamos, y cómo pueden aportar al desarrollo económico de los países. Así que ese era un poco para orientarnos y sobre lo que va a continuar, para invitarlos, por supuesto, a que se conecten el jueves que viene. Así que bueno, abierto el micrófono para Adrián, Inés y Laura, lo que quieran, y ya nos vamos despidiendo. Inés, ¿querés algo? No, simplemente, sí, tenés razón, Laura. Esto es lo que yo hacía referencia a las asimetrías que existen entre los países y que se siguen manteniendo, aunque sea sin aranceles, pero hoy los aranceles es uno de los instrumentos, pero no es el más importante, porque yo te digo, en la práctica del comercio exterior puede tener arancel cero y el producto no ingresa, porque están todas las restricciones no arancelarias que son muchísimas más importantes. Yo siempre doy el ejemplo de que nosotros en algún momento queríamos exportar papas a Europa porque no tenía en ese momento, había problemas con la producción local, había oferta de Argentina, había demanda porque no había ya, había competitividad porque el precio era competitivo, pero había una restricción no arancelaria y nunca se pudo exportar. ¿Cuál era? ¿Viste? Una restricción no arancelaria, una ¿Pero restricción cuál era? sanitaria. 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 Entonces, por eso digo, el aspecto no arancelario es muchísimo más importante que los aranceles en sí. Y la práctica ha demostrado, lo que yo decía, a lo largo de los años, estos avances y retrocesos. Pero no solamente en aspectos políticos, porque bueno, cambió el gobierno, como mencionaba inclusive Juan, con una proyección el otro gobierno, etc. Sino en aspectos tan básicos como una norma técnica. Hay ejemplos de que una norma técnica se modificó 5 veces y siempre fue aprobada por unanimidad. ¿Cómo fue una norma técnica de un alimento, de un envase, y fue aprobada 5 veces? Se modificaron 5 veces. Y eso tiene que ver con la inestabilidad propia del Mercosur y que termina licuando las bases del proceso de integración. Simplemente eso. Pero no quería dejar un mensaje negativo. Yo creo que se puede avanzar. Hay que, como decíamos, refundar las bases y tener en cuenta el objetivo claro. Cuando decía, inclusive Laura, por eso yo dejé la frase el último informe de la OMC. Entonces dice, los procesos de integración tienden a mejorar las situaciones económicas de los países, la sustentabilidad económica y disminuir los niveles de pobreza. Y eso creo que debería ser nuestro horizonte. Muchas gracias. Y bueno, perdón por los inconvenientes técnicos del principio. No, por favor, impecable, Inés. Muchísimas gracias. Yo simplemente agradecerte, Caro, y agradecer al Instituto la posibilidad de esta charla. Y a lo que decía Laura, efectivamente no todas las normas, pero hay una gran cantidad de normas que todavía faltan internalizar y ahí creo que hay un trabajo para hacer. Y no quiero quedar como contradiciendo lo que decía Juan, porque Juan chateó, estamos de acuerdo, o sea, tendríamos que haber tenido un sistema, digo, estamos de acuerdo, ¿por qué? Porque en el 2019 el gobierno de Cambiemos intentó que la elección fuera indirecta, se presentó un proyecto, la coalición cívica, además estaba Mariana Subin en ese momento, apoyó la elección indirecta. Lo que estoy diciendo es que lamentablemente, por cómo trabajó en ese momento el kirchnerismo, terminó resultando que nosotros elegimos en forma directa, pero la posición de Cambiemos y de la coalición cívica era en ese momento, primero porque el canciller fue parte del acuerdo, segundo porque el Ejecutivo propició una reforma, tercer lugar porque los parlamentarios de Cambiemos intentaron, pero al final la justicia terminó avalando que sea la elección directa, con lo cual ahora, estando en la elección directa, deseamos que Laura, que parlamentaria, haga su mejor trabajo y su mejor esfuerzo ahí en el Congreso. Vamos a tratar. Muchas gracias a todos por la invitación y un gusto haber compartido el lugar con ustedes. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Buenas noches, gracias. Por este tiempo Muy bien, la gracias. reflexión sobre estos temas y especialmente a los disertantes. Y bueno, hasta el jueves que viene los esperamos a las 19. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, muy esclarecedor. Gracias por la Gracias. Chao, chao.